Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y les dijo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. En el Evangelio de San Lucas vamos a observar el pasaje de los discípulos de Emaús. Pero quiero centrarme un poquito en el regaño que Jesús le da a los discípulos de Emaús. Cuando le dice insensatos, incrédulos. La Escritura dijo esto de mí, que tenía que morir, padecer, el Mesías tenía que resucitar y ustedes no lo creyeron. Y ese es el reclamo hoy de Jesús para los creyentes. Muchas misas, muchas oraciones, muchos credos, Padre Nuestro, pero nada de fe. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo. Viene cualquiera y dice que el hombre viene del mono y allá le andamos creyendo. La Biblia dice que para tener vida eterna hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y una persona no lo comió, nunca comulgó, nunca se acercó a la iglesia. Hay que darle a Dios la gloria en la iglesia. Nadie no quiso vivir nada con Dios, se murió y entonces decimos, ay, que Dios lo tenga en la gloria. Si la Biblia dice que para estar en la gloria hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, hay que recibir los sacramentos, ¿por qué usted anda diciendo que una persona que no quiso nada con Dios, vivió de espalda a Dios, para allá lo manda? Por un lado, la palabra de Dios dándonos las enseñanzas, cómo debemos llevar la vida, qué debemos hacer, cuáles deben ser los comportamientos, qué es lo que va a suceder. Y por otro lado, nosotros viviendo nuestra vida como si la palabra de Dios no existiera, como si la palabra de Dios no tuviera ninguna eficacia. La Biblia nos enseña muchas cosas, pero de que usted las crea, de que usted las viva, es muy difícil. De que usted diga, tengo la certeza que las cosas son de esta manera porque así Dios lo dice. Punto. Yo no voy donde los brujos. Yo no soy chismoso. Yo no soy criticón. No porque yo sea buena persona solamente. Yo no lo hago porque la Biblia dice en Gálatas 5:19 que si uno se porta así, se va para el infierno, para la quinta paila. Hoy el reclamo de Jesús a los apóstoles es la dureza del corazón, la torpeza, la mente cerrada que tenían. Y ese es el mismo reclamo para nosotros. Vamos a ver de qué se trata este evangelio. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Les quiero pedir oración por mi abuelo Luis Alfonso. Está más complicado, está más delicado de salud. Pidámosle a Dios que se haga su santa voluntad. Pidámosle a Dios para que se cumpla en él su santa voluntad. Oremos todos por él. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, que a diario lo llevaban y lo ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo.
Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pero Juan, fijando en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le respondió: no tengo ni oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, comenzó a andar y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alababa a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 104 vamos a responder todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Todos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvida el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Todos cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos.
Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, y ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y les dijo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos meditando el Evangelio del día. Quiero pedirles a todos seguir en oración por la salud de mi abuelo. Bueno, está más delicado que todos los días. Pidámosle a Dios que le conceda la salud, si es su voluntad. Pidámosle al Señor para que le ayude. Mi abuelo se llama Luis Alfonso. A todos les invito a orar por él. Y por todos los enfermos que están padeciendo y por todas las personas que están agonizando. Y queridos hermanos, durante el mes de abril estaremos visitando algunos lugares. Al final del video, pues me tomaré el tiempo para decirle hasta los números de teléfono donde puede llamar. Si alguna persona quiere ir a las predicaciones, al compartir, al encuentro con la palabra de Dios, quiero hacerle la invitación. El día 6 y 7 vamos a estar en la radio católica en Fresno, California. El día del 8 al 14 de abril estaré con los peregrinos. Hay un grupo de personas que vamos a ir a México y vamos a ir a peregrinar. Estaré compartiendo con ellos allá en México la peregrinación. Yo les voy a ir mostrando. No puedo atender a los hermanos en México, han llamado bastante. Padre, atiéndanos, Padre, escúchenos. Usted tiene que hacer una invitación, se la hace llegar a Doris para yo ir a su parroquia. Voy con los peregrinos y les voy a ir mostrando los lugares donde vamos a ir estando. De manera especial visitaremos la Basílica en honor de la Virgen de Guadalupe, si Dios quiere. El día 15 estaremos en la iglesia de San Marcelino, allá en California, con el grupo Kairos. El 16 en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, con el grupo Kairos, allá en California. El 17 en la iglesia San José, en California, La Puente. El 18 en la iglesia Santa Mariana de Paredes, allá en Rivera, California. Y también estaremos en la capilla Nuestra Señora de San Pompa, en North Hollywood. Ahorita al final les doy un número de teléfono para que usted pueda también acercarse. Bueno, vamos a meditar un poquito la palabra de Dios en este día. Hace un tiempito atrás predicaba este evangelio, y cuando predicaba el evangelio pues me centraba en la Eucaristía y en la predicación de la palabra de Dios. Yo quiero en este día centrarme en la importancia de la fe que debemos tener nosotros, en la importancia de la fe. Cuando los dos discípulos de Maús se encuentran con Jesucristo, no lo reconocen. Y no lo reconocen, y Jesús les dice ¿por qué? Porque son de cabeza dura, son de corazón duro, no quieren creer en la palabra de Dios, no quieren creer en lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho, bueno, y ahorita se lo voy a leer, en Mateo 16, 21 en adelante. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser entregado en manos de los hombres, va a morir, va a resucitar. Ellos dijeron no, pero los llamó aparte. Les dijo, ¿cómo se le ocurre a usted eso, Señor? Y eso le dijo, apártate, eso es lo que se va a hacer, punto. No se va a cambiar. Yo voy a morir y voy a resucitar. Los apóstoles habían creído en Cristo en la muerte. Él había dicho que iba a morir en manos de los hombres, pero no habían creído en la resurrección. Por eso cuando Jesús se les aparece, el primer reclamo que les hace es, qué duros son de corazón para creer. Qué duros son de corazón para que las Escrituras las crean. Y es el mismo reclamo que nos hace hoy a todos. Qué duros somos nosotros de corazón para creer en las Escrituras. Qué duros. Leemos la Biblia, vamos a misas, vamos a retiros, encuentros, talleres, estudiamos las Escrituras y somos los que menos creemos. Somos los que menos creemos en la palabra. Por eso no sirve de nada que tengas 1000 Biblias,
que tenga 4 Biblias, bordes de oro, que tenga Biblias traídas de yo no sé dónde. Si usted no la va a creer, eso no le sirve de nada. El reclamo y el reproche de Jesucristo para los apóstoles, la dureza del corazón para creer lo dicho por los profetas. Ahorita le voy a leer el pasaje de la Escritura, por allá en San Lucas 16, cuando el pobre Lázaro está en el lugar de gloria, el rico Epulón está en el lugar de tormento, y el rico le dice: Padre Abraham, me acordé que tengo 5 hermanos. Manda a Lázaro para que les hable y no vengan para acá. No, señor. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Allá ellos sí creen, allá ellos sí se convierten, allá ellos sí cambian de vida. No, Padre Abraham, eso no van a escuchar a nada. Pero si un muerto resucita, y dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, mucho menos a un muerto resucitar. Y no se los mandó. Qué duros somos de corazón para creer en las Escrituras. Qué duros somos de corazón para creer lo que dice la palabra de Dios. La dureza que hay en nuestro corazón nos impide que nosotros creamos en lo que dicen las Escrituras, en lo que dice la palabra. La dureza que tenemos en el corazón impide que ustedes y yo creamos en el mensaje de Jesucristo. Miren, le creemos a la gente, creemos a las palabras humanas, creemos a todo el mundo, creemos a las personas. El otro día, yo recuerdo una vez, era 31 de diciembre, y estaba saliendo yo de la misa, terminé la celebración y me iba para la casa, y llegando a la casa a medianoche, a la parroquia, yo veo que los vecinos y las vecinas andan con unas maletas por ahí dándole vueltas a la iglesia y a las casas. Si quiere baje la ventanilla, por favor. Y yo veo que andan dando unas vueltas, yo me rasco la cabeza y digo, ¿qué pasará? Y yo le pregunto, ¿y qué hacen ustedes por ahí con esas maletas? ¿Y qué hacen ustedes por ahí con eso? No, padre, lo que pasa es que dice la tradición que si usted un 31 de diciembre sale con las maletas por toda la casa y por las calles y por todos lados, eso le va a traer buena suerte. Y ese año usted va a viajar por todo el mundo. Y yo decía, ay, qué torpes. Y ahí andaban. Llegan y dicen que en diciembre hay que comerse yo no sé cuántas uvas, y 1, 2, 3 y 4. Y que hay que usar ropa interior amarilla. Y ahí está la gente. Que para que le vaya bien en el negocio, haya prosperidad, entonces agarra una calabaza y la coloca en su negocio. Ahí la gente la coloca. Y cuando se le pudra la calabaza, significa que le mandaron una envidia o una brujería y por eso se pudrió. Y otro, que pongan en la puerta ya del negocio o en la casa una mata de sábila con las patas para arriba, la cabeza para abajo, las patas para arriba. Y ahí anda la gente en eso. Que para que los niños no les peguen mal Dios, que le pongan ahí un pedazo de cinta en las manos. Y ahí anda la gente creyendo en eso. Para creerle a la gente sus tonterías, para creerle a la gente sus boberías, somos buenos. Pero para creer en la palabra de Dios, somos duros de corazón, duros de corazón. Somos personas muy lentas para creerle a Dios, pero somos muy rápidas para creerle al Señor. Por eso la gente anda pendiente de lo que dicen las personas. A mí no me gusta mucho cuando yo agarro a veces el teléfono y me pongo a revisar los mensajes y me mandan, padre, mire este video y me dice qué opina usted. ¡Ah, caramba! El título del video, el Papa es el anticristo. ¡Ah, caramba! A ver, la Biblia dice que el Papa lo dejó Jesucristo en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como la persona en donde edificó su iglesia, que la va a cuidar para que los poderes del infierno no la venzan. En Lucas 22, 31 oró por Pedro y le dijo que el diablo andaba buscando permiso para destruirlo, para sacudirlo, pero él rogó por Pedro para que la fe no se viniera abajo.
Y en San Juan 21:15 por allá le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Le dio la autoridad en la iglesia para apacentar. La Biblia me dice que es el representante de Jesucristo. La Biblia me dice que es el encargado de la iglesia. Y viene cualquier charlatán y dice, el Papa es la bestia, el anticristo, yo no sé qué. Y usted pretende que yo gaste mi tiempo viendo a esos charlatanes que hablan pestes y tonterías del Papa. Si yo los veo, les creo a ellos. Si yo los veo, soy un creyón en ellos, en lo que digan. Pero si yo agarro la Biblia y leo, Jesucristo dejó al Papa, a Pedro. Jesucristo dejó a un representante y lo dejó encargado. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Caramba. Entonces, yo no tengo por qué andar dudando. Cuando Jesús le reprocha a los discípulos de Emaús, les jala las orejas, es por la dureza del corazón, por no haber creído en las Escrituras. Y hay mucha gente así. Yo no entiendo cómo la gente puede ser así, pero así mucha gente. Están en sus casas, están en sus hogares, van a la misa, fueron a la catequesis, tienen su formación y llega un protestante. Usted sabía que la Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Usted sabía que la Virgen no es virgen, sino que María tuvo más hijos con José? ¿Usted sabía que vamos a ser arrebatados para el cielo? Dice la Biblia. ¿Usted sabía que no podemos andar, repite como el loro, el Santo Rosario, no podemos rezar eso? ¿Usted sabía que los católicos son unos idólatras porque en la iglesia católica lo que hay son imágenes? Cuando una persona es dura de corazón y tarda para leer las Escrituras, le cae en el juego a los protestantes. Porque eso que ellos inventan, por ejemplo, María tuvo más hijos, no lo dice la Biblia. Que no debemos confesarnos, no lo dice la Biblia. Que los católicos somos idólatras por tener imágenes, no lo dice la Biblia. Que Jesucristo no le gusta que oremos repitiendo, no lo dice. Jesús oraba repitiendo. Que vamos a ser arrebatados, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay un lugar donde vamos a ir todos. Pero como usted es un creyón y anda de duro de corazón y anda creyendo en los comentarios, porque cuando los discípulos de Emaús venían hablando de todo lo que decía la gente. La gente decía, Cristo es un perdedor, Cristo no se salvó, Cristo era bueno, hacía milagros, pero lo mataron y hasta ahí le llegó la carrera, hasta ahí llegó Cristo. La gente, después de tener a Cristo como el Mesías, como el Salvador y viva el Rey de los judíos y alababa y bendiciendo y levantaba la palma, cuando vieron a Cristo muerto en la cruz dijeron, se acabó todo, se terminó todo. Y eso hizo más ruido que lo que Cristo había dicho. Después de que yo muera, voy a resucitar al tercer día. El ruido de la gente, las palabras de las personas lograron opacar la palabra de Dios, lograron dormir la palabra de Dios, y es donde dice la palabra que tardos son de corazón. Una cita bíblica que me gusta, quiero compartirla con ustedes, Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a buscarlo en la Biblia todos. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos enseña que la fe de una persona, ¿saben cómo viene la fe de una persona? Por el oído. Y ese oído debe escuchar no cualquier cosa, debe escuchar la palabra de Dios. Para que la fe venga a usted, debemos escuchar la proclamación de la palabra. Una cosa es que usted tenga la Biblia, pero la Biblia no se lee sola. Y otra cosa es que lea la Biblia, porque así su fe se va a activar, se va a despertar, va a aumentar. Cuando usted no solamente la lee, sino dice, aquí dice la Biblia que Dios creó el mundo. La gente anda diciendo que fue una explosión, que fue un mono, que fue el maíz, que fue el pim-pam. Pero si la Biblia dice que fue Dios, ellos que digan lo que les venga en gana. Yo voy a saber que la Biblia dice esto y eso lo voy a escuchar. Y aunque todos se opongan, yo voy a creer en la Biblia. Cuando usted tome una actitud de estas,
que crea en lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres, las cosas cambiarán. De resto, usted puede leer mucha Biblia, puede leer muchas palabras, pero si no cree en lo que dice la Biblia, pierdes el tiempo. ¿Para qué la lees si no la vas a creer? ¿Para qué la lees si no te vas a convencer? ¿Para qué la lees? No, que Jesús caminó sobre el agua. Ah, eso es una representación, que Jesús caminó por la orilla del agua y no caminó. Eso es mentira. ¿Para qué la lees? Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Ah, eso era que todo el mundo llevaba comida. Y entonces Jesús le dijo, saquen la comida a todos. Y alcanzó la comida para todos. ¿Para qué la lees? Que Jesús hizo que un paralítico se levantara. Ah, era una persona que estaba enferma de momentánea y Cristo la... ¿Para qué lees la Biblia? Que Jesús dijo que hay que comer el cuerpo y la sangre de Él para tener vida eterna. Ah, eso lo dijo de manera, no literal, sino lo dijo de manera superflua, para comparar, como para que usted dijera, bueno, pero eso es mentira, hay que comer pan con Coca-Cola y ya. La Biblia dice que hay que tener vida eterna a través del cuerpo y la sangre de Cristo, usted no comulga. La Biblia dice que hay poder en la tierra para perdonar pecados y usted no se confiesa. Si lees la Biblia y no la crees, ¿para qué la lees? Y si la lees y no la estás creyendo, te falta colocarle corazón. Te falta creer lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Se cumplirán. Miren cómo lo dice Romanos 10:17. Así pues, la fe nace. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es lo que nos hace creer en Dios. La fe es aquello que tenemos nosotros que nos dice Dios existe. Y existe porque no lo vemos. Si lo viéramos no es fe. Pero como no lo vemos, eso es fe. Usted le dice, le voy a regalar una bicicleta. Usted tiene fe que la van a regalar. Y el día que se la regalen ya deja de ser fe porque se la dieron. Es una realidad. La fe es la que nos dice Dios hizo el mundo, Dios existe, Dios hizo todo. Ahora dice, ¿saben cómo nace la fe? La fe nace de la siguiente manera. Oído al tambor. La fe nace de la proclamación, de la predicación. La fe nace de la lectura. Que ustedes y yo oigamos. La fe nace de la proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. ¿Cómo nace la fe en el ser humano? Cuando se proclama, cuando se escucha la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios y se escucha. El reproche de Jesús a los discípulos de Maús era la falta de fe y les dijo que eran unos duros de corazón porque habían escuchado de Cristo todo lo que iba a suceder y no le hacían caso. La fe nace de la proclamación del mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será que no oyeron? ¡Claro que lo oyeron! Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras oyeron hasta los últimos rincones del mundo. Entonces ya tenemos quien nos predica, ya sabemos cómo nace de la fe, pero estamos como los discípulos de Maús, tardos, torpes de corazón, porque no creemos, no queremos escuchar, no queremos creer en el mensaje. Estamos pegados, le tenemos más fe a las cosas de la tierra. Le tenemos más fe a las cosas humanas. Le tenemos más fe a las cosas materiales. Miren, mi abuelo está enfermo, abro un paréntesis. Y yo estoy muy tranquilo. Y estoy muy confiado en Dios. ¿Y saben por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios. Y yo quiero mucho a mi abuelo. Una de las personas que quiero mucho es a mi abuelo porque... Yo me acuerdo de niño, me enseñaba a rezar, me enseñaba la catequesis, nos daba charla y nos jalaba la oreja y nos hacía la risa del zorro, nos enseñaba muchas cosas. Pero dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmoronarse, Dios nos tiene reservado un edificio
no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. Mi abuelo se confesó, mi abuelo le pusieron los santos óleos, era una persona de misa, una persona cristiana. Y la Biblia dice, si se llega a desmoronar su cuerpo, allá Dios le tiene un edificio preparado. ¿Por qué me voy a preocupar? Tener fe es saber que no vamos a morir. Pero tener fe es tener la certeza de que vamos a entregarles cuentas a Dios en algún momento. Eso es tener fe. Tener fe no es solamente usted que escuche la palabra, que usted oiga las Sagradas Escrituras, que usted escuche el mensaje y ya. Tener fe es que usted le crea la palabra. Que dice la Biblia, si Salomón en todo su esplendor no se pudo vestir como una de ellas, saber que Dios nos escucha, saber que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, de que tenemos un Padre que nos acompaña, abandonarnos plenamente, totalmente como el niño en las manos de su Padre. Eso es tener fe, porque la Biblia dice que Dios nos lleva en sus manos, que Dios nos cuida. El reclamo de Jesucristo para los apóstoles era la dureza del corazón. Mire, se lo repito, Jesús les dijo en el versículo 25, Lucas 24, 25, Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué tardos, duros de corazón para creer lo anunciado por los profetas. Qué personas más tercas, más duras de corazón para creer lo que dijeron los profetas. Y así hay gente que aunque se le proclame, que aunque se le hable, no, que ahí se tiran al suelo, que ahí se echan a morir, que no despiertan la fe. Tener fe es que nosotros despertemos aquello que podamos decir humanamente es imposible, pero Dios lo puede hacer posible. Si es la voluntad de Dios, bendito sea Dios. Lo que hacía Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y a nosotros cuando nos pasa una pequeña desgracia, ahí estamos reprochándole a Dios, peleando con Dios y pegando gritos al cielo y haciendo algarabías y bullas. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? ¿Acaso no era necesario que el Mesías pasara por toda esta circunstancia? ¿Acaso, me llama la atención, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a buscar el momento en el que Jesús le dice a Pedro que tiene que padecer, tiene que sufrir. Y Pedro le dice, nada, Señor, no lo permita Dios. Pero la Escritura dice que el Hijo del Hombre, no, Señor, no lo permita Dios. Mateo 16, 21. Para que ustedes vean que Jesús era un hombre de fe. Y aunque Pedro trató de disuadirlo y trató de quitarle la fe, de quitarle lo que creía, Jesús le dijo, no, Señor, la Escritura dice eso y eso se va a cumplir. El Hijo del Hombre va a padecer, va a sufrir, va a morir y va a resucitar. Y Pedro se quedó en la muerte y dijo, no, ¿y cómo va a morir? Señor, por favor, no lo permita Dios. Qué duros de corazón son ustedes para entender. ¿No dice la Escritura que el Hijo del Hombre tenía que padecer? Sí, y cuando Jesús le trató de explicar esto a los apóstoles dijeron, no lo permita Dios. Y Jesús no se andaba con juegos. Le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. Miren, Mateo 16, 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho y que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Jesús empezó a manifestarle lo que de Él estaba escrito, que iba a ser contado entre los malhechores, que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a morir crucificado. Él empezó a decirle eso. Y había un hombre, pues Pedro, que le faltaba un tantico de fe.
Y que por más que lo escuchara de la boca de Jesús, le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no va a pasar. Pero Jesús no le dijo, ay, pues sí, Pedro, mira, tiene razón. Mejor que no pase. Vamos a ver cómo logramos que no suceda. No, Jesús le dijo, eso lo dice la Escritura y así yo lo creo y así va a pasar. Quítate de ahí, Satanás, porque así lo dice. ¿No era necesario que el Hijo del Hombre sufriera? Le dijo Jesús a los discípulos de Maús, después de decirle tardos de corazón, duros de corazón. Pedro lo llevó aparte, versículo 22, y se puso a reprenderlo, a regañarlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Baja de esa nube, Señor, no, ni pensarlo. ¿Cómo se le ocurre a usted decirnos que vas a padecer? No, Dios no lo permita. No piense así. Cambiemos la manera de pensar. Eso no es así. Eso es el sufrimiento, eso es no, Señor, no. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Y aquí está la respuesta, ¿por qué la dureza del corazón? Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Cuando una persona tiene las ambiciones de los hombres, echa de lado la palabra de Dios. Y cuando una persona tiene las ambiciones de Dios, echa de lado lo que dicen los hombres. Y resulta que mucha gente tiene presente las ambiciones de los hombres, pero no lo que Dios piensa. Mucha gente tiene presente lo que los hombres dicen, lo que los hombres proponen, lo que los hombres disponen, pero no lo que Dios piensa. Y ahí es donde está el error de nosotros. Creer que las palabras, los pensamientos y las ambiciones de los hombres están por encima del pensar de Dios. El problema es que nuestras ambiciones son limitadas y puede ser que no lleguen o puede ser que no se realicen, pero la palabra de Dios siempre se realiza. Y entonces dice la Biblia, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Era necesario padecer y sufrir. Y aunque Pedro, amigo de Jesús, cercano de Jesús, apóstol de Cristo, le había dicho que no, Jesús le dijo, apártate, Satanás, porque piensas como los hombres. Y así hay gente que las ambiciones y los pensamientos de los hombres los ponen por encima. Por eso hay tanta gente confundida diciendo, Dios no existe, colóquele una mata de sábila, una rueda de burro, hágase un baño, vaya donde el brujo para que le haga un lavado, agarre a su niño y colóquele el agua, allá para las envidias colóquese un brazalete de esta manera, vaya a tal persona que le dé un dije y ese dije le va a cuidar. Esas ambiciones de los hombres las tienen por encima de las cosas de Dios. Y ahí es donde está el error. El reproche de Jesús a los discípulos de Maús era que las ambiciones de los hombres, el pensar de los hombres estaba por encima. Por eso ellos venían desconcertados, por eso ellos venían tristes, por eso ellos venían acongojados, por eso ellos venían tan deprimidos. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él le preguntó, ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Por eso los discípulos de Maús estaban tristes, porque no colocaron la palabra de Dios en primer lugar y no la colocaron por arriba, la colocaron en forma secundaria. De nada nos sirve leer Biblia, leer palabra de Dios, escudriñar las Escrituras si no la vamos a creer, si no la vamos a vivir, si no vamos a creer lo que dice la palabra. Muchas personas leen la Biblia, hablan de Biblia, predican la palabra, pero no la creen. Y ese es el reproche de Jesús. Qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer lo anunciado por el profeta. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y dice la Biblia, y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Me llama la atención lo que dice San Lucas 16:27. Cuando el pobre Lázaro estaba, Lucas 16:27,
Cuando el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico Epulón estaba en el lugar de tormentos, tienen una conversación. Y en la conversación, el rico le dice: manda a Lázaro, tengo 5 hermanos, que vaya a predicarles, que vaya a decirles, para que no acaben en este lugar de tormento. Mándalo. Y el padre Abraham le dice: allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, que los escuchen. Es lo que dice el texto que estamos leyendo ahorita. Comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Hay gente que nos explica los pasajes de las Escrituras que se refieren a Jesucristo. Pero hay gente muy incrédula que no, aunque se les hable, no hacen caso. Y Jesús hoy reclama: ¿estás escuchando a los profetas que te hablan de Dios? Aquí tengo mucha gente buena. Y en su casa hay mucha gente excelente. Todos los días no me pierden un evangelio. El otro día me llamó una señora y me decía: ay, padre, qué emoción, qué alegría, estoy aquí con mi esposo. Mire, padre, salúdelo. Ay, padre, qué alegría saludarlo. Y estábamos hablando y salió la conversación del matrimonio. Tenemos 3 años escuchándolo, padre. Y yo le dije: ay, qué bueno, me alegra. Bueno, vamos a hacer una oración para bendecir su hogar, ya que son esposos, ya que... No, padre, no nos hemos casado. Y yo le decía: ¿y para qué escuchan el evangelio? Padre, porque nos encanta escucharlo. Y yo no le he dicho con la Biblia que tienen que casarse. Sí, padre, pero todavía no es tiempo, no tenemos plata. Pongan la pila. Pues en vez de una oración le he hecho un regaño. Ahí tienen a los profetas. Jesús lo que hizo fue hablarle de Moisés y de los profetas, de la palabra escrita, de lo que ya estaba escrito de él. Y eso hizo que despertaran la fe. Y eso hizo que su corazón ardiera. Y eso hizo que su corazón se animara, se llenara de alegría. Miren, versículo 27, Lucas 16, 27. El otro le replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a pasar en este lugar de tormento. Vaya, mándalo a Lázaro, vaya que les hable, Señor, mándalo, padre Abraham, por favor. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Jesús lo que hizo con los apóstoles fue hablarles de Moisés y de los profetas para que los escucharan lo que decía de él. El mundo de hoy día tiene buenos predicadores, tiene buenos profetas. Usted por las redes sociales termina el padre y va y se pone a escuchar otro padre y se pone a escuchar otro padre, y por todas las redes sociales los sacerdotes estamos predicando la palabra de Dios. Predicadores hay muchos, pero gente que crea en Moisés, en los profetas, en la palabra, hay poca. Gente que crea en la palabra de Dios son pocas. Prefieren creerle al de la lotería, al brujo, al adivino, al que consulta a los astros. A ese sí le creen, a los iluminados, a los que hablan con Dios directamente, a los videntes, pero no a la palabra de Dios. Qué cosa más brava. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no se convencerán. El problema de las personas que no necesitan solamente que les hablen de Dios, sino que no se van a convencer ni aunque resuciten un muerto y ni aunque vean acciones. Y es lo que hoy Jesús reclama. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó los pasajes de las Escrituras que se referían a él, y aún así no lo reconocieron. Dice la Biblia, lo reconocieron al partir del pan. Y termino con el versículo 32. Ellos decían, Lucas 24, 32. Ellos decían:
Se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Con razón nuestro corazón ardía cuando escuchábamos la explicación de las Escrituras. Escuchen bien. El corazón de los discípulos ardió en el momento que ellos escucharon la explicación de las Escrituras. Por eso es importante que se expliquen las Escrituras. Por eso yo me quedo aquí predicándoles a ustedes 20, 30, 40 minutos, 50 minutos la palabra de Dios para que usted la entienda. Usted verá si hace caso, usted verá si la pone en práctica, usted verá si la realiza. Yo no sé qué haga usted. Usted verá si cambia. Yo no sé, porque yo no vivo en la casa suya. Pero el corazón de nosotros debe arder cuando la palabra de Dios se nos explica, cuando la palabra de Dios se nos enseña, cuando la palabra de Dios se nos muestra. El corazón de nosotros debe alegrarse, porque la manera de nosotros empezar a cultivar, ¿cómo nace la fe? Romanos 17, la fe nace con la proclamación de la palabra de Dios. Y cuando los discípulos de Emaús escucharon la explicación de Jesucristo, cuando los discípulos de Emaús escucharon la palabra de Dios entendida, explicada, Jesús les habló de Moisés, de los profetas, decían: con razón, nuestro corazón ardía, nuestro corazón se emocionaba. La explicación de la palabra de Dios hace sabio al desentendido. La explicación de tus palabras hacen sabio al sencillo, dice el salmista. La explicación de la palabra de Dios debe hacer que nuestro corazón arda. Si usted le lee en la Biblia, si usted le lee en la palabra y se la explican y a usted le da igual, preocúpese, mi hermano. Si usted escucha el Evangelio todos los días y está aquí escuchando la palabra de Dios todos los días, le felicito y siga viniendo. Pero si esa palabra no le hace ni coquito a usted, preocúpese, mi hermana. Si usted ha escuchado la palabra de Dios que enseña muchas cosas, casarse por la iglesia, confesarse, comulgar, dejar de robar, dejar de mentir, dejar los fraudes, dejar los chismes, dejar los secuestros, dejar de extorsionar, ha escuchado la palabra de Dios y usted no se convierte, no le sirve de nada, no le sirve para nada. Que usted escuche la palabra y empiece ella a trabajar en usted y usted diga: gracias a la palabra de Dios, me decía una señora en una carta, gracias a la palabra de Dios y a la predicación de su evangelio, me casé, ya llevo 6 meses casada, padre, felicitaciones. Pero si usted escucha la palabra y dice: la Biblia dice eso, a mí me encanta escuchar al padre porque echa unos cuentos bien bonitos y a mí me gusta porque a mí me da risa todo lo que dice. Si usted escucha la palabra de Dios por entretenimiento, por no dejar que usted escuche la palabra de Dios por oírla, no le sirve de nada. Y tenemos aquí muchos oyentes de la palabra de Dios y muchos que la escuchan, les felicito, pero que no están haciendo caso. Que su corazón ya no arde, que su corazón ya no se emociona, que cuando entienden un pasaje de las Escrituras, su corazón sigue igual. Escuchan como los pelados en Venezuela: yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pecado. Le entra por un oído y le sale por el otro oído, pero no son capaces de practicarla, no son capaces de cumplirla, no son capaces de vivirla. Viven a su manera, a su antojo. No le creen a la palabra, pero le creen a las modas. No le creen a la palabra, pero le creen en las culturas. La palabra dice que Cristo resucitó y estamos en Pascua. Dice la sociedad: hay que buscar los huevos del conejo de Pascua. Y allá están todos creyendo a lo que dice el mundo. La palabra de Dios dice que los cristianos no se disfrazan. El mundo dice que hay que vestirse de bruja, de brujo, que hay noche del diablo. Y allá están los cristianos celebrándola. La palabra de Dios dice que Cristo nació y estamos celebrando el nacimiento de Cristo en diciembre. Y el mundo dice que Cristo no, que nació un tal Santa Claus, que vamos a celebrar el viejito gordo. Y ahí está la gente creyendo en eso. Por mucho que escuchemos la palabra de Dios, que nos hablan de las cosas de Dios, le andamos creyendo al mundo. Y eso es un error. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. Que ustedes y yo aprendamos a no ser duros, personas de corazón, que no seamos tardos para escuchar el mensaje de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
Bueno, queridos hermanos, antes de irnos, les dejo aquí los lugares, antes de dar la bendición, donde vamos a estar. Estos son los lugares donde vamos a estar, Dios mediante, en el mes de abril. Si alguna persona quiere participar, pues bueno, comuníquese con los números y allá nos vemos para las actividades. Lleven la palabra de Dios, que vamos a leer la Biblia. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.